Buenos días, agradecemos la presencia en este conversatorio a la maestra Berta Isabel Hernández Ramírez, al maestro Raúl Fernando Mesa, al biólogo Lenin Escobar Pérez y a la maestra Edith Bautista. Este conversatorio está enfocado para hablar sobre la interculturalidad en salud, enfoques y retos en la atención a pueblos originarios. Forma parte del evento de la Semana de Divulgación de Ciencias, Humanidades y Artes, que se está llevando a cabo de manera simultánea por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Me permito presentar a cada uno de los integrantes de este conversatorio y en primer lugar está la maestra Berta Isabel Hernández Ramírez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, es hablante de la lengua zapoteca, nacida en Sinaloa con raíces oaxaqueñas. Es intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En 2003 a 2005 participó en la Comisión de Seguimiento en Radiodifusora de San Quintín, que es la radiodifusora cultural indígena. También ha participado como asistente en materia penal y penitenciaria, a cargo del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También ha estado trabajando en el Instituto Nacional de Geografía y actualmente es regidora de la Comisión de Gobernación y Legislación en el municipio de San Quintín y secretaria de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Raúl Fernando Mesa Calles. Él es licenciado en Derecho por la UABC. Es indígena Kumiai de juntas de Nechi y anexas en el municipio de Tecate, Baja California. Actualmente desempeña como profesionista especializado en la unidad de asuntos indígenas en el Instituto Electoral de Baja California. Es guardia tradicional de la comunidad Kumiai de juntas de Neji y anexas para la protección de las especies protegidas. También es integrante del Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo de Baja California, COPLADE, y ha trabajado en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el diseño, planeación y estructuración del Plan de Justicia de los Pueblos y Humanos en Baja California. Es consejero suplente del Consejo General de la Secretaría de Cultura, Patrimonio Cultural de Baja California, en donde por primera vez se les dio un espacio a los pueblos yumanos. También es integrante del Colegio Nacional de Abogados. El biólogo, muchas gracias, licenciado Mesa, y también está con nosotros el biólogo Lenin Escobar Pérez. Actualmente él es regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en San Quintín. Es asesor del sector pesquero de la región en temas de ecoturismo. Es promotor de educación ambiental. También es profesor y investigador del CEDMAR 42 de San Quintín. También así en UABC Campus San Quintín. Ha trabajado en diferentes artículos científicos y publicación de capítulos de libros. Fue director estatal de Pueblos Originarios en la Subsecretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California y subsecretario de Pueblos Originarios y Prevención de la Discriminación en la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del Gobierno de Baja California hace algunos de hecho, apenas anteriormente a este nuevo cargo que ya tiene. Y también nos acompaña la maestra Edith Bautista. Ella es maestra en educación, es licenciada en ciencias de la comunicación, es mujer indígena mixteca y actualmente tiene el cargo de subsecretaria de Pueblos Originarios y Prevención de la Discriminación aquí en Baja California. Les agradecemos a todos su presencia y pues este tema es muy importante para nosotros en este estado de Baja California, que es un estado que tiene una alta
población migrante y migrante de pueblos originarios principalmente, y además la presencia de pueblos y humanos en la región. Y es por esto que es muy importante tocar el tema de interculturalidad en la salud. Cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que tienen las poblaciones y el sector salud para poder dar atención de calidad a la población? Y bueno, voy a estar haciendo algunas preguntas, algunos cuestionamientos, reflexiones sobre este tema. Y ya ustedes, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, pero si alguien quiere eh, eh, tener la palabra primero en alguna pregunta en especial, con todo gusto lo pueden hacer. La primera, el primer cuestionamiento que me gustaría que empezamos a discutir es qué significa la interculturalidad en el contexto de la salud y cómo se puede implementar en la atención a los pueblos originarios. Maestra Isabel, no sé si gusta usted comentar al respecto. Tiene apagado su micrófono, creo. Ahí está. Hola, sí, ya me escuchan. Ok. Bueno, pues primeramente buenos días a todas y todos. Un gusto estar el día de hoy, doctora, con usted. Respecto a esta pregunta, sí me gustaría comentar que la ONU considera este, el tema de interculturalidad una perspectiva que reconoce las diferencias de los pueblos, ¿no? Hablando en pueblos originarios, es decir, que cada uno cuenta con una cultura propia, una cosmovisión que tiene cierta similitud, tanto las comunidades nativas como asentadas son similares, pero no son del todo igual, ¿no? Entonces trata como de armonizar todo esto, todos estos saberes ancestrales, las tradiciones. Sabemos que algunos, pues, la vestimenta es similar, pero pues no quiere decir que sean iguales, ¿no? Trata de poner en armonía cada una de las culturas y comunidades de pueblos originarios. Hablando de la interculturalidad en el tema de salud, pues es la interacción respetuosa y sinérgica entre estas diferencias, ¿no? Ahora sí que se basa en el reconocimiento de la autenticidad de uno del otro, que sabemos que se trata de construir pues estas relaciones que son equitativas y pues más que nada busca la capacidad de que éstas se puedan comunicar de una manera respetuosa, es decir, entre culturas. Hay mucho conocimiento en el tema de salud, que algunos somos respetuosos, son similares en tanto de las comunidades mixtecas, zapotecas. Hay cosas en las que coincidimos en el tema de salud, pero esto no quiere decir que se practiquen las mismas el mismo tipo de medicina tradicional. Varían, son variantes, pero sí, más que nada el tema de interculturalidad trata de comprender esto, ¿no? De que sean de forma equitativa y no que una cultura es más que otra, sino que simplemente como mantener este papel de que ambas tienen el mismo valor y pues tratar de armonizar la situación entre todos estos pueblos y comunidades indígenas. Excelente. Muchísimas gracias. Maestro Raúl Fernando Mesa, ¿gusta comentar algo al respecto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, darles las gracias por la invitación a la maestra, viendo aquí caras conocidas de los regidores, saludar hasta San Quintín. No sé si podría proceder con la pregunta también, de igual manera. Sí, ok. Sí, adelante. Ok, la pregunta es, ¿qué significa la interculturalidad en el contexto de la salud y cómo se puede implementar en la atención de los pueblos originarios? Es importante recalcar los procesos interculturales en lo que es México, entendiéndose los pueblos, las comunidades indígenas y afroamericanas. Más que nada es un diálogo intercultural. Se enfoca en la práctica racional de las personas. Y hablando de la salud, este es
es en torno al paciente y en este caso a los médicos. Y ambas partes deben de ser recíprocas. ¿A qué me refiero a esto? En México existen alrededor de 60 pueblos indígenas. Cada uno de estos cuenta con diferentes formas, como lo decía la regidora, o perspectivas de cómo son sus cosmovisiones, entendiéndose a la cosmovisión como la forma de cómo ellos perciben el mundo, ¿no? Entonces es sumamente importante el tema intercultural. Dentro de los pueblos yumanos, cada pueblo yumano, en este caso pueblos asentados o ya radicados, cuando algunas veces también son llamados migrantes, erróneamente, porque estos pueblos tienen más de aquí de 20 años en lo que es Baja California. Entonces la definición correcta es pueblos asentados o ya que radican aquí en lo que es Baja California. Entonces es sumamente importante también esta distinción, donde también ellos tienen sus propias formas de cómo ellos perciben la interculturalidad, ¿no? En este caso, formas de cómo ellos interactúan. En este caso, ellos también tienen un propio lenguaje, como que es su lengua con la que ellos se comunican, ¿no? Entonces es muy importante este proceso de lo que es la interculturalidad, ¿no? Entendiéndose en que cada pueblo o cada comunidad tiene una forma distinta de cómo ellos perciben esta forma de lo que es para ellos la comunicación, ¿no? Y en la salud creo que es sumamente importante recalcar que ha habido desigualdades históricas, ¿no? Cuando hablamos de temas interculturales, ¿no? Esa sería mi participación. Tengo la pregunta. Ok, muchísimas gracias. Maestra Edith, ¿quiere comentar, complementar algo a esta pregunta o pasamos a la siguiente, al siguiente punto? Podemos pasar al siguiente. Okay, Sí, creo que. El siguiente punto es, ¿cuáles son los principales retos que ustedes consideran que enfrenta el personal de salud al trabajar con poblaciones originarias y cuál sería la propuesta por parte de los pueblos originarios, tanto, como comentaba el maestro Raúl, ¿no? Como los pueblos humanos que están asentados aquí en Baja California y los que vienen de otros estados de la República, ¿no? De Oaxaca, Chiapas u otras entidades. ¿Cuál es el punto de vista que tienen estas poblaciones con el sector salud? ¿Qué se debería de hacer y cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar? No sé si alguien quiera empezar. Ajá, adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edith Bautista, pues soy indígena mixteca, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Educación. Ese punto me llamó mucho la atención porque yo estuve trabajando en un periodo en el IMSS 69, que es un IMSS de bienestar rural aquí en San Quintín. El tema de la interculturalidad es un poquito complejo porque pareciera, aunque San Quintín es un municipio con mayoría de representación de pueblos y comunidades indígenas, el personal de atención no cuenta con mucha perspectiva intercultural para la atención de estas personas, ¿no? Entonces, yo desde mi atención que les podía brindar, yo siento que tenía un poco más de sensibilidad y comprensión como de todo este desarrollo sociocultural que tienen las comunidades, porque pues vengo de una familia indígena, por lo tanto creo que comprendía, ¿no? Toda la parte desde el desarrollo económico de las familias, que sus principales fuentes de ingresos pues son laborar en los campos agrícolas, el nivel educativo, que muchas de las familias pues carecen de la educación básica, por ejemplo, o que sus hijos a veces fungen como intérpretes, como traductores, porque son los que ya lograron, ¿no?, el acceso a la educación y pueden pues fungir como intérpretes. En este caso, los hospitales sí han hecho un trabajo en relación de implementar estrategias de interculturalidad, pero aún así siento que falta mucho por hacer, ¿no?, en la cuestión de la salud.
También mucho es el tema de la sensibilización de cómo identifican ciertos factores de salud. Creo que la salud es uno de los temas menos prioritarios en la vida diaria, ¿no? De las comunidades indígenas, en las cuales ellos, pues básicamente es el subsistir, el trabajo diario, y la salud es como, no es prioritario, ¿no? Entonces ellos básicamente acuden a estos servicios de salud ya cuando se encuentran en situaciones graves, por ejemplo, ya tienen diabetes, ya tienen un avance más en las diferentes enfermedades que se puedan presentar, pero no tienen un sentido de la prevención, y no tanto porque no estén los servicios, sino porque no son tan conscientes de como de estos mecanismos de prevención, ¿no? Esa sería mi aportación. Ok. Faltaría esta parte de educación en salud, ¿no? Que es uno de los puntos que también estuvimos platicando en otro conversatorio anterior. Sí, siento que es mucho como el sensibilizarnos, por ejemplo, también uno de los me trabajan el tema de salud sexual y reproductiva y otros temas de salud, manejan el tema de autocuidado. Creo que la parte de nosotros como personas o como personas indígenas es la percepción o percibirnos como personas sujetas de cuidados, de que también merecemos, de que podemos, y como implementar esas estrategias tanto en nosotros como en nuestras familias, y y que lo tengamos como muy presente, acciones, actividades, etcétera, en relación al autocuidado. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar al respecto en esta pregunta de los principales retos que enfrenta el sector salud. Sí. Adelante. Ok. Sí, bueno, también otro de los retos a los que se enfrentan, pues ahora sí que el personal de salud es a las condiciones geográficas de nuestro municipio. La verdad es que tenemos un municipio muy extenso y pues los traslados, ahora sí que las distancias son muy largas. Tenemos un problema en cuanto a los traslados para que la gente se pueda trasladar de un hospital a otro. La verdad es que eso es un problema grande, las distancias, ¿no? El otro tema, el reto, más que nada, yo lo veo como una barrera, es la barrera del lenguaje. Lo cierto es que nosotros hemos anteriormente, en la Dirección de Pueblos Originarios y junto con el subsecretario, pues estuvimos trabajando para poder implementar, ya sea que las instituciones tuvieran presupuesto propio para poder tener dentro de las instituciones de salud, y no solamente en las de salud, sino en las demás, personal que estuviera dentro de las instituciones, personas hablantes que pudieran ser intérpretes o traductores. Es decir, que no tuvieran que ir a una institución ajena y solicitarlo, porque sabemos que en el tema de salud, pues en cualquier momento puede llegar una persona hablante de una lengua indígena, y aparte, pues no solamente es eso, ¿no? Sino que ahora sí que no quiero mencionar artículos, pero sí tenemos un apartado en donde menciona que las instituciones públicas estamos obligadas a contar con intérpretes y traductores. También ahí estaríamos generando la profesionalización. Ese sí es un tema que hemos hablado con el sector salud, que se les ha estado comentando. La verdad es que se apoyan de personas líderes de las comunidades, y así es como sacan el tema de intérpretes y traductores. Pero sí es bien importante, esa es una barrera muy, muy grande, el no poder contar dentro de los centros de salud como personas, ahora sí que de tiempo completo a estar, o en su caso médicas, médicos. También hay otra parte y otra cuestión, ¿no? Que hablaba hace tiempo con una partera, su nieto estaba ya trabajando en una institución de salud, pero me decía
que él de repente lo sentía como un tanto, al principio sí, ¿no? Decía, bueno, voy a trabajar, abuela, con lo que tú me has enseñado en el tema de la partería, pero ya al concluir la carrera, ella comentaba que su nieto decía, no, es que el tema médico ya está más adelantado, hay otras rutas, vamos a trabajarlo así, ya no se interesaba tanto por el tema de los saberes ancestrales, sino que a veces entre la problemática de que los compañeros a lo mejor sintieran como el rechazo, de decir, bueno, ¿por qué sigues practicando lo que dice tu abuela, ¿no? Que a lo mejor el tema de acomodo de los niños con el rebozo o cosas así, cuestiones así, pues también se han ido perdiendo, ¿no? Por ahora, por estas cuestiones de que la tecnología, a lo mejor los partos pues ya no se manejan con parteras tradicionales, que sí las tenemos, pero sí, mayormente son las distancias y la barrera del lenguaje. Es cuanto, gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto y aquí me gustaría que participara el maestro Lenin para contestar primero esta pregunta es, ¿qué políticas públicas o normativas existen en México para asegurar una atención en salud intercultural para los pueblos originarios? ¿O no existen o deberían de existir? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues como anteriormente, pues retomando, ¿no? Lo que decía la licenciada Berta Isabel, sí existen, algunas no, pues no se aplican del todo. Parte de esto, pues es la problemática del recurso, presupuestos que no se ejecutan, pero si bien dentro de la Agenda 2030, en el cual pues México forma parte y que los 3 niveles de gobierno, pues también se incluye este tipo de objetivos, pues ahí en el tema de salud va muy generalizado. En sí no hay como esa política pública que se enfoque en temas interculturales. Más sin embargo, sí han sido aplicados, por ejemplo, en algunos otros estados, en Chiapas, en Oaxaca, donde predomina, ¿no?, la población indígena, principalmente, pues estos servicios, pues incluyen a parteras en estos centros de salud. Entonces, aquí en el noroeste del país, pues falta aplicarlo, ¿no? También yo me parece que hace 2 años se incluyó el tema de parteras en un hospital o un centro de salud en Tijuana, es el único, y estos se iban a estar reproduciendo, más sin embargo, ya no he escuchado que se haya hecho algún otro centro de salud igual como a este modelo. Es cuanto. Ok, muchísimas gracias. O sea, que falta aquí una parte de la supervisión de la aplicación de las leyes, ¿no? De las normas, como tal, y irlas adaptando. ¿Alguien más que quiera complementar esta pregunta de políticas públicas? ¿O pasamos al siguiente punto? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, hablando del tema de lo que decía el regidor Lenin, es importantísimo también recalcar que muchas veces las leyes no se llevan a la práctica como de una manera eficiente, ¿no? Entonces, en México cuentan con diferentes marcos normativos que protegen tanto de manera individual como la parte colectiva a los pueblos, las comunidades indígenas. Tenemos, por ejemplo, la ley de salud, reglamentos internos de las propias instituciones públicas en tema de salud. También tenemos los tratados internacionales también, que es sumamente importante, ¿no? Donde también se reconoce este tema de la medicina tradicional, hablando del tema ya internacional, donde a partir del año 2011 México forma parte también de estos tratados, los ratifica, estos tratados internacionales, donde ya forman parte también de la Constitución, los tratados internacionales, donde también parte reconoce este tema de lo que ha sido invisibilizado por años, que ha sido la medicina tradicional de los pueblos, las comunidades indígenas, ¿no? Y también del pueblo mexicano, que es sumamente también importante también recalcar siempre cuando hablemos también de los pueblos indígenas, también ya se le otro también estos derechos y obligaciones. También tenemos
hablando también del reconocimiento constitucional, actualmente hubo una reforma también sumamente importante también que beneficia a los pueblos, las comunidades indígenas en el tema de la partería tradicional, ¿no? Actualmente, anteriormente había sido un tabú, hablando de las parteras, donde no se daba ese derecho, ¿no? Actualmente ya se hace derecho en rango constitucional. Faltan las adecuaciones en nivel local, que esperemos que se den próximamente, donde también ya se le reconozca este derecho a la partería tradicional, ¿no? Entonces, creo que México ha avanzado en el tema de interculturalidad hacia los pueblos, las comunidades indígenas, ¿no? Pero muchas veces se dice, no se lleva el derecho a la práctica, en este caso, esos documentos que protegen a los pueblos, las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, será todo en esta parte de las políticas públicas, ¿no? De acuerdo, muy bien. Nada Sí, más me gustaría hacer una un parte. comentario. Sí, adelante. Sí, yo creo que vamos a tener que ponernos a trabajar aquí todas las personas que somos o que nos interesa el tema de pueblos originarios, porque en febrero del año pasado estuve platicando con una persona que está dentro de bueno, trabajando ahí en el sector salud, y me decía que desconocía totalmente que tanto en San Quintín y el estado de Baja California hubieran personas parteras. Entonces, se interesó en el tema, pero sí hace falta visibilizar a las parteras y sobre todo la medicina tradicional, ¿no? Rescatar esa parte y promoverla. Entonces, yo creo que sí tenemos un trabajo muy, muy importante en ese tema. ¿Es cuánto? Sí, esa parte, ¿no? Y bueno, y eso es parte importante por el cual estamos haciendo hoy este conversatorio, porque si no se ve, si no se difunde la información, pues de qué manera podemos hacer la sensibilización, ¿no? Si no damos a conocer el problema. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, es ¿cómo influye la cosmovisión indígena sobre la salud y la enfermedad en la aceptación y participación en los programas de salud? ¿A quién le gustaría empezar a contestar esta pregunta? Pueden abrir su micrófono. ¿Me escuchan? Hablo la maestra. Adelante, maestra. Todo soy el micrófono. Bueno, bueno, la realidad es que sí ha habido como una cierta resistencia. Sí ha habido, de repente, cuando se acerca ya sea el sector salud o otras personas a querer investigar en las comunidades, sí hay cierta resistencia. ¿Por qué? Porque se ha hecho una cantidad de extracción de saberes y la realidad es que siempre quedan fuera las comunidades, ¿no? Es como, vamos a ver de qué manera trabajan las comunidades, cuál es el conocimiento, qué tipo de herbolaria es la que manejan y trabajan, pero nunca se les da el crédito o nunca se dice, ok, tal comunidad colaboró por ejemplo, este libro, ¿no? O las farmacéuticas van y se roban todo ese conocimiento para después, la realidad es que, pues, lucrar con eso, ¿no? Entonces, sí, las comunidades se han visto un poco resistentes por todas esas cuestiones que han pasado. Y es entendible, ¿no? Es entendible porque pues únicamente se ha dado el aprovechamiento de todos estos conocimientos. Entonces sí, cada vez las comunidades dicen, bueno, si vas a llegar nada más a decirme que vas a obtener información mía para lucrar con eso, pues sabes que entonces ya han optado por tener un poquito más cerrada todo este tipo de comunicación. Esa es una de las razones por las que sí se muestran un poco renuentes, ¿no? Ese sería mi comentario, gracias. Ok, sí, ahora sí que ya están más precavidos. Adelante, maestro Fernando. Ok, bueno, creo que cuando hablamos de la enfermedad de la aceptación dentro de los pueblos, me enfocaron ahorita en los pueblos humanos, ellos siempre hablaban de lo que eran las deidades o los tabúes, ¿no? Entonces, para ellos, como lo comentaba la maestra, una similitud con nuestros pueblos, nuestros hermanos, era que sí había como una resistencia, ¿no? Actualmente creo que los pueblos humanos han tenido también un poco de rezago hablando del tema de las enfermedades, ¿no? Como por ejemplo lo que fue el SARS-CoV-2,
influencia, que muchas veces no estábamos, bueno, dentro de las comunidades ellos se curaban con cantos tradicionales, pero muchas veces, hay que decirlo, las enfermedades rebasan las enfermedades tradicionales, ¿no? Lo que era México antiguamente, lo que era parte del territorio nacional, llamado la Nueva España por los colonizadores, un término incorrecto que siempre se utiliza es la conquista. La conquista no es como tal, sino fue una colonización, porque son colonias. Estos pueblos indígenas, cada uno de ellos tenía su propia forma de cómo ellos se curaban con la medicina tradicional. Entonces, creo que esta parte se ha venido creando, hablando de los ayuntamientos, y se van adecuando, ¿no? Conforme a los derechos de los pueblos, las comunidades indígenas, pero creo que sí ha habido cierta resistencia, ¿no? Pero dentro de esa resistencia ha habido esa forma pasiva de ir también a lo que son los dispensarios, ¿no? Entonces, dentro de las comunidades sí ha habido esa resistencia, pero muchas veces hay que acudir, ¿no? Dentro de las comunidades también hay personas ya mayores que todavía tienen esta resistencia, que no van a los dispensarios, que ellos mismos se curan con su propia medicina tradicional. Ellos han vivido mucho tiempo también. Entonces, dentro de mi comunidad se respeta mucho el tema de lo que es las plantas tradicionales, ¿no? Tan es así que hay también documentos o hay escritos también donde ellos mismos se curan, ¿no? Entonces, esa sería mi participación en torno a la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Maestra Edith, ¿gusta comentar algo al respecto sobre la cosmovisión indígena? Sí, en relación a la cosmovisión de los pueblos indígenas, yo creo que en el tema de salud, pues sí, hay mucho, yo siento que es como apreciación, ¿no? Del tema de las prácticas de la medicina tradicional. Hay mucha confianza de la gente, tan solo hay que ver en las comunidades de San Quintín que la mayoría en sus huertos tiene ciertas plantas, ¿no? Que se usan, incluso con las nuevas generaciones se siguen replicando, ¿no? Recientemente yo, hace 2 años, tuve un bebé y para las cuestiones de cuidados también se manifiesta mucho, ¿no? De cómo debes de cuidar al bebé, los cuidados de posparto, de lactancia, etcétera, ¿no? En esa parte siento que en el tema de salud la comunidad o las comunidades de los pueblos indígenas son muy respetuosas y son muy, pues, son muy respetuosas y son muy, practican mucho, ¿no? El tema de la medicina tradicional. Y esto a veces limita un poquito en la cuestión de acercarse a los centros médicos cuando a veces se agravan estas enfermedades, que piensan que a veces con el uso de estos métodos o con el uso de estas plantas se aminoran los riesgos de estas enfermedades, porque tal es el caso de, por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos muy cercanos de personas que atienden, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes con medicina tradicional, cuando esta enfermedad pues es una enfermedad como de mucho riesgo, o sea, si no se llevan los cuidados adecuados en cuanto al seguimiento médico, pueden agravar de manera muy, muy abrupta, ¿no? La enfermedad. Y siento que las comunidades a veces seguimos muy reacias como a seguir las indicaciones médicas y le damos prioridad a la medicina tradicional, que si bien en algunos casos sí es, siento que sí es como, sí cumple la función, ¿no? Pero para enfermedades de mayor riesgo, otros cuidados, sí es importante también tener la concientización de que podemos hacer uso de ambas, sí, pero en momentos indicados, creo yo. Esa sería mi aportación. Sí, creo que aquí lo importante es tomar lo mejor de los dos mundos, ¿correcto? Adelante, maestro Lenin. Sí, dentro de lo que menciona, pues es muy importante el conocimiento empírico, ¿no? De las diferentes comunidades indígenas. Y dentro de eso, por ejemplo, aquí en San Quintín incluso se sigue practicando lo que es el temazcal,
la medicina tradicional. Pero también hay algo muy importante, ¿no? Dentro de la cosmovisión que, por ejemplo, me ha tocado ver en otros estados, que es la sanación con hongos, ¿ah? Que se sigue practicando allá, que incluso hasta otras diferentes culturas de otros países vienen a México para ese tipo de sanación. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues promover, ¿no? Más todo esto, parte de esto, ¿no? La comunicación que se da al exterior para que pues también las otras personas que se informen. Creo que la pandemia también nos dejó algo muy bueno, ¿no? Que recobramos pues todos esos conocimientos y que pues los tenemos, hay veces que en nuestro jardín o incluso hay unos que le llaman, ¿no? La medicina de traspatio o farmacias vivientes. Ujú. Entonces, todo eso es pues muy importante. Es cuanto. Gracias, maestro. Sí, recapitulando un poquito todo esto, ¿no? Yo creo que lo importante, bien lo dijo la maestra Edith, ¿no? Utilizar cada una de estas de estos conocimientos, tanto los conocimientos ancestrales como los conocimientos contemporáneos o actuales de alta tecnología en el momento adecuado y de acuerdo a la situación. Y esto aquí es donde lleva esta parte, ¿no? De cómo que haya un respeto mutuo tanto del sector salud, que pueda aceptar y que pueda respetar la ideología, la cultura, la cosmovisión de estos pueblos, pero también los pueblos que acepten que en los momentos en los que haya alguna urgencia, una emergencia o un caso donde una planta no lo va a curar en el momento de inmediato que se necesita la intervención, pues que también haya esa apertura y aquí es donde nosotros tenemos que entrar para poder hacer esta difusión de la información, ¿no? Entonces, llegar a ese acuerdo para, pues por la salud y el beneficio de todos y de toda la comunidad. Y ya la siguiente pregunta, que es la de qué desafíos en específicos, ahorita se ha estado hablando la parte del lenguaje, la parte del traslado, la parte de las barreras en la atención de la salud. Y yo creo que podríamos ir empezando a trabajar con la parte de las propuestas, ¿no? En la parte de que, por ejemplo, la colaboración entre las autoridades de salud que ahorita mencionaban, que hay una cierta atención y hay una cierta apertura, hay desconocimiento de la parte de la cultura indígena. Entonces, ¿cómo ustedes proponen, cómo visualizan o cómo creen que debería de ser para poder llevar a cabo una colaboración efectiva entre las autoridades de salud, los líderes comunitarios y la academia también, para poder mejorar la implementación de los programas interculturales y dar una atención de calidad basada en el paciente? ¿Cómo lo están viendo? ¿Ustedes creen que es posible llegar a ello? ¿Es muy complicado? ¿No se puede hacer? ¿O ya se está haciendo? ¿Quién podría comentar al respecto? Adelante, maestro. No, yo creo que dentro de esta pregunta se abre un paréntesis muy grande, teniéndose que se debería trabajar de la base. Cuando hablamos acerca de las materias que se estudian en el tema de salud, nunca vemos materias que vayan encaminadas hacia los pueblos y comunidades indígenas. Entonces sería muy bueno que se comenzara esa parte desde la raíz. Por ejemplo, en lo que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ellos estudian una materia en torno al tema intercultural de América Latina, todo lo que tenga que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces sería muy bueno que se tomara esta parte también dentro de lo que es las universidades que estudian o que tienen que aperturan lo que es la carrera de la medicina, que también se retomara esta parte de la medicina tradicional para que ellos a su vez también se concienticen con el tema de pueblos y comunidades indígenas. Entonces para mí sería muy bueno que dentro de las instituciones públicas o ya sea privadas que tengan que ver con el tema de salud también se implementen estas materias que vayan encaminadas hacia los pueblos indígenas
Sería una muy buena colaboración. Por otra parte, también se podría retomar el tema con autoridades tradicionales, que ellos tienen el conocimiento, que son autoridades máximas dentro de las comunidades indígenas, ya sea los pueblos nativos o nuestros hermanos también, pueblos radicados, que también se daran materias donde ellos se les retribuyeran, ¿no?, la medicina tradicional. Por otra parte, también sería muy bueno dar capacitaciones de sensibilización acerca de lo que es la salud intercultural, ya sea los instituciones públicas, en este caso lo que es el IMSS, o que tengan que ver con el tema de salud. Entonces era muy bueno esta iniciativa que se pudiera crear en el tema de salud, que se pueda llevar más adelante, que pudiera beneficiar o impactar, ¿no?, dentro de este cambio sustancial dentro de lo que es la política pública encaminada hacia la salud, ¿no? Entonces, yo me diría muy bueno que se implementaran esas materias, ¿no? Muchas gracias. Sí, fortalecer la parte de la educación en salud en en todos sus niveles. Que eso es un tema que también tratamos en un conversatorio anterior a este y que es un punto muy importante de reforzar. Adelante, maestro Lenin. Sí, creo que sí es posible, lo que comentaban, porque, por ejemplo, localmente, por ejemplo, ya hemos trabajado en lo que son con universidades, asociaciones civiles, el gobierno, y que también dentro de eso, pues, han participado empresas agrícolas. Entonces, ya hay como bien un programa que se ha estado trabajando dentro de las comunidades indígenas, las zonas más retiradas. Entonces, vemos que sí es posible, que incluso, ¿no?, muchas de estas atenciones no llegan. ¿Por qué? Por tema de presupuesto, casi siempre nos topamos con eso. Pero con esa bolsita de cada quien, hacemos que todo eso pues tenga un mayor impacto, ¿no? Pues que también se trabaje mucho en la prevención, que más bien en esa parte, ¿no? Eso que hace falta en las comunidades indígenas, que la información llegue, que sea oportuna y que pues sea en las diferentes lenguas. Es cuanto. Ok, entonces hay una luz de esperanza. Ok. Maestra Edith, ¿quiere comentar algo? ¿Complementar? Ok, maestra Isabel. Bueno, pues sí, como lo comentaba el regidor Lenin, pues yo creo que sí se puede lograr, ¿no? Ya, pues ya él ya tiene un gran avance ahí con algunas universidades que ya se han venido trabajando y también ahorita hay una mayor apertura por parte de las instituciones de salud a nivel federal. El recurso ya para los centros que se llaman ICE Salud, centros de salud que están en las comunidades, creo que estaban por ahí ya trabajando en un proyecto de tener un espacio de plantas medicinales. Es decir, ahorita ya se estaba trabajando la comunidad, algunos líderes y el sector salud, porque al menos donde su servidora vive, se estaba trabajando con ese tema. Entonces, a lo mejor faltaría reforzarlo, ¿no? Y a lo mejor que tengamos el acercamiento más directo con ellos y decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué se requiere? Empezando por ahí. Y pues lo que comentaba el maestro Fernando, yo creo que sí falta tocar ese tema a lo mejor con algunas universidades y desde sensibilizar pues no sé, a los docentes para que ellos, pues poder apoyarnos ahí con alguna materia optativa, a lo mejor con algunas visitas guiadas a algunos sabios y sabias de las comunidades para que tengan esa apertura y tengan ese conocimiento. A veces no es que ellos no quieran participar, sino que cuando los jóvenes ya conocen ahora sí que cuál es el objetivo de todos estos saberes, por ejemplo, en el tema del temazcal, no mucha gente lo conoce. Por ahí yo tenía ganas de hacer un proyecto porque me tocó, o sea, lo viví, ¿no? Después del parto de mi hijo, con la niña no lo hice, pero con el niño sí. En mi segundo parto
pues ahora sí que dije, bueno, voy a ver el tema del temazcal. Y aún siendo de comunidad indígena, no lo había probado anteriormente, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a ahora sí que tener ese tipo de experiencias, dices, wow, o sea, yo misma no lo conocía. Entonces, pues realmente es que la población a veces desconoce, pero no es que no quieran tener el acercamiento. Yo creo que más de uno de los médicos o médicas que estén estudiando, pues se van a interesar, ¿no? Hasta los mismos docentes van a decir, bueno, pues esta es medicina alternativa y podemos, ahora sí que podemos tomar lo bueno de aquí y lo bueno de la medicina tradicional y pues hacer un mayor trabajo, un mayor esfuerzo para poder tomar ambas tipos de ahora sí que de saberes, ¿no? Entonces, pues eso sería mi opinión. Sí, y bueno, también es algo importante de comentar porque ahora estas nuevas generaciones están retomando como algo nuevo muchas prácticas ancestrales, ¿no? Como si fuera, como si fuera la primera vez que lo estuvieran descubriendo, ¿no? Y están regresando a prácticas que se dejaron de utilizar por muchos años, pero pues es importante recordar que no son prácticas nuevas, ¿no? Que son prácticas ancestrales que se dejaron de utilizar por muchos años. Y bueno, y aquí lo importante es poder que lo utilicen de manera correcta, ¿no? Eso es también algo importante. Bueno, ya para ir cerrando el conversatorio, que faltarían unas dos preguntas más. ¿Cuáles son los ejemplos de programas exitosos que ustedes puedan comentar de atención intercultural en salud en otras regiones, ya sean de manera internacional o de manera nacional, que pudieran ser adaptadas para las comunidades indígenas que viven en Baja California, tanto las poblaciones migrantes como las poblaciones de pueblos y humanos? ¿Alguien quiere comentar al respecto? Bueno, creo que una de estos ejemplos exitosos y que se han replicado aquí en México hablando del tema intercultural son las unidades móviles. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estas unidades que actualmente dan servicios o prestan servicios de salud han llegado a esos rincones donde no hay, donde no han, nunca habían habido, ¿no? Por ejemplo, ahora que hubo lo del SARS-CoV-2 o el COVID, dentro de las comunidades humanas fueron las unidades móviles que se replican en lo que es América Latina, a dar estos servicios, a prestar estas prestaciones del tema salud, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena eh, herramienta que se utiliza o esta iniciativa del gobierno que acaba de pasar. Entonces, para mí fue algo asertivo que nos ayudó hacia los pueblos y las comunidades humanas, ¿no? Esto derivado de que la mayoría de las veces los pueblos indígenas y humanos, su acceso es muy difícil de llegar hasta estos rincones, ¿no? Entonces, estas unidades móviles llegaron hasta mi comunidad, entonces para mí sí fue algo de asombro realmente, porque nunca pensé que iba a haber yo en algún momento estos servicios de salud, ¿no? Que nos prestaban y que nos apoyaban realmente. Entonces, con médicos muy capaces que trataban de comunicarse, ya sea muchas veces hay barreras de comunicación en tema intercultural, ¿no? Pero hay que ver también esa parte de que en algunas partes de México, los pueblos y las comunidades indígenas, las personas son bilingües, entonces se apoyaba también esta parte y para mí sí fue una muy buen acierto por parte de lo que son los gobiernos, estas unidades móviles que se replican en lo que es América Latina. Entonces para mí sí fue un buen acierto, hablando de las unidades móviles, ¿no? De acuerdo, gracias. Lenin, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, me ganó lo que iba a decir Fernando, lo que dijo Fernando. Pero sí, retomando esto, sí, pues me tocó ser testigo de eso, ¿no? Poder gestionar estos servicios dentro de las comunidades principalmente indígenas y que están más alejadas. Parte de ello, por ejemplo,
hablando de los pueblos y humanos, es donde pues mayormente están retirados. Entonces, bien, no, como no cuentan con centros de salud. Y el que llegue a contar, pues no tiene el equipo ni personal necesario. Entonces, sí, yo creo que fue algo muy acertado hacer esto y que incluso a ellos mismos les ha servido para sensibilizarse, ¿no? Cuáles son esas necesidades que hay en esas comunidades y por qué la gente también no acude a los centros de salud, ¿no? Por la lejanía, por desconocimiento. Entonces, yo anteriormente pensé que era una sola caravana, ¿no? Pero son tres y están repartidos. Entonces, traen una agenda súper pesada, ya que recorren pues todo el estado y aún así no es suficiente. Pero vemos que positivamente, pues sí, ha influenciado para que pues se dé una buena atención a estas comunidades. Les cuento. Ok, muchísimas gracias. Maestra Isabel o maestra Edith, ¿quieren comentar algo para complementar? Si no, ya para irnos a la última pregunta. Yo sí tenía algo que Ah, comentar. Respecto a, pues, propuestas, creo que en su momento, hace algunos años, se trabajó con, por ejemplo, en el caso de San Quintín y a nivel nacional se estaban trabajando se estuvo trabajando con las CAMIS, las Casas de la Mujer Indígena, ahora son Casas de la Mujer Indígena y afromexicanas, ¿no? Ellas trabajaron varios programas y proyectos de salud en coordinación con el sector salud, trabajaron en el tema de parteras, trabajaron en el tema de medicina tradicional y creo que son, pues fueron proyectos muy buenos, ¿no? Porque se trabajó mucho la sensibilización del sector salud en la atención a la población indígena. Incluso también en ese entonces se inició el tema de que se tuvieran intérpretes y traductores en el sector salud. De hecho, de ahí posterior, unos años después, yo entro a trabajar al Rural 69 con un tema que traía en ese entonces el director, que era la promoción de la afiliación al Seguro Social de las personas, pues, trabajadoras de campo, ¿no? Que la mayoría, pues, eran personas indígenas. También otro de los programas que creo yo que se trabajaban anteriormente, que eran muy buenos y que siento que se pudieran rescatar o que se pudieran seguir promoviendo, era, por ejemplo, cuando se trabajaba con estas como pláticas de sensibilización en los centros de salud, en los centros comunitarios, en los cuales todo era preventivo para las personas, tanto había charlas desde jóvenes, mujeres jóvenes, mujeres adultas, adultos mayores, etcétera, ¿no? Que básicamente todo el propósito de estas charlas era el tema de la prevención de las enfermedades. Creo que el programa era parte de bienestar, creo que tenía que ver con ese programa, en donde las personas, pues, creo que una parte era condicionante, porque sí asistían condicionados, que era para recibir este programa de salud, pero al final de cuentas creo yo que se lograba un poco esta parte de que las personas asistieran y recibieran esa información y pues se sensibilizaran en los temas de salud y sobre todo en el tema de la prevención. Yo creo que esa parte es bien importante. Recuerdo mucho una vez un comentario de una enfermera que a lo mejor no fue el más acertado porque estaba un poco molesta, ¿no? Con un usuario que había ido porque necesitaba que le hicieran una curación en una pierna. Y hizo el comentario, es que las personas vienen ya cuando se están muriendo o se les está cayendo la pierna, ¿no? Fue el comentario. Y rescatando ese comentario viene el tema de la prevención, que ciertamente si nosotros desde los inicios, desde que estamos viendo algún tipo de señal en nuestro cuerpo, que nos está alarmando sobre alguna posible enfermedad, pues es importante acudir, que sobre todo los servicios de salud son gratuitos en muchos de los
los centros médicos. Aquí lo que muchos, e incluso yo me voy a incluir, a veces no acudimos a estos centros por la tardanza, ¿no? De que tienes que hacer todos los protocolos administrativos, los tiempos que le tienes que invertir a estos centros médicos, a veces para una consulta que a lo mejor tú dices, voy a ir a consultar como medida preventiva, pero eso te requiere todo un día, incluso a veces hasta 2 días, porque fuiste ese día y no alcanzaste, entonces al otro día te levantas más temprano. Entonces, si nos pasa a nosotros, y me imagino que la mayoría de las personas que pues también igual en sus jornadas diarias de trabajo, pues dicen, oye, no puedo faltar más de un día al trabajo, y si ya me tomé ese día y no logré mi cometido de mi consulta, tengo que faltar mañana otra vez y seguramente así consecutivamente, ¿no? Creo que es el desánimo de muchas personas para asistir a estos centros de salud. Entonces yo creo que parte de las propuestas o de las mejoras que se debieran de trabajar en el tema de salud y de la sensibilización, sobre todo porque como comunidades indígenas, pues la mayoría nos encontramos en situación de vulnerabilidad en el tema económico, que casi siempre un día de trabajo significa pues mucho para las familias, para la economía de la familia. Esa sería mi aportación. Sí, es una de las barreras importantes y más en este municipio, ¿no? De San Quintín, que dadas sus características geográficas y la baja movilidad, estaba yo revisando unas cifras de la movilidad, pues y que solamente está prácticamente el sistema de transporte, ustedes me corregirán o confirmarán, em, solamente está localizado para lo que es el área de San Quintín como tal, ¿no? Pero lo que es Camalú, Nueva Era, otras áreas, no hay un sistema de transporte eficiente. Y también creo que solo el 30% de las personas en San Quintín cuentan con un vehículo propio. Y aquí habría que hacer alguna otra pregunta, esa ya no seguí investigando, pero sería ¿en qué condiciones está ese vehículo propio? Si realmente permite trasladarse a largas distancias o solamente son algunas cuadras, ¿no? Entonces también está esta parte importante. Y pues bueno, ya para cerrar la última pregunta es con respecto a qué tipo de investigación es necesaria para mejorar la atención intercultural en salud en estas poblaciones indígenas y humanas y en las poblaciones migrantes. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué falta por conocer? Ya sea investigación de ciencia básica, investigación de intervención, qué podemos aportar del lado de la academia para solucionar los problemas pues, que existen y sobrepasan al sector gubernamental. Adelante. Adelante, maestro Len. Sí, al inicio mencionaba sobre el conocimiento empírico por parte de las comunidades indígenas, pero también tenemos lo de la academia. Entonces aquí sería muy bueno hacer esa fusión de esos dos tipos de conocimiento y arrastrar el lápiz, ¿no? Para documentar todo esto en temas de salud. Aquí en San Quintín está la Universidad Intercultural, que bien tengo entendido, tienen la carrera de este, enfermería, enfermería intercultural. Entonces, pienso que va a venir a fortalecer todo esto, ¿no? Que estamos platicando y que se dé ya como un hecho de cómo retomar ese tipo de medicinas alternativas y también en la prevención y en los diagnósticos de las principales enfermedades. Por ejemplo, con la compañera Isabel nos tocaba ver directamente con las comunidades cuáles eran los padecimientos principales. Y uno son los problemas respiratorios, lo otro es diabetes en población indígena. Entonces creo que a partir de ahí podemos retomar todo este tipo de investigaciones en conjunto con, no solamente con la academia, sino en conjunto con la comunidad. ¿Es cuánto? Excelente, sí, muy importante. Maestro Fernando, ¿quiere comentar algo? Sí, adelante. Yo creo que el punto que menciona el regidor es sumamente importante, ¿no? Hablando del tema de las investigaciones básicas o también de la academia. Aquí es sumamente también importante recalcar siempre la consulta. Siempre, la mayoría de las veces,
algunos académicos, algunas personas van a las comunidades, como bien lo comentaba la regidora Isabel, y se llevan ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante siempre dar el crédito en torno a lo que se lleva o se extrae dentro de las comunidades, ya sea indígenas, y se llevan esta información y regularmente no les dan ese crédito que merecen, ¿no? Muchas veces lucran con esta información, entonces yo creo que es sumamente importante encontrar este balance que se entre lo que es el conocimiento empírico y también lo que es la academia, para que siempre encontremos el balance y se le dé este crédito a las personas de los pueblos y las comunidades indígenas, que son las personas que muchas veces más lo necesitan, ¿no? Y que se debe de haber estas investigaciones, que realmente la medicina tradicional tiene mucho que aportar todavía en el ámbito de salud. Creo que no se ha explotado esta parte, ¿no? Esta parte sustancial que tienen los pueblos, las comunidades indígenas. Entonces sería muy, muy bueno que se explotara esta parte de la medicina tradicional, pero a su vez se consense esa parte y se consulte a las personas que se les va a preguntar, ¿no? De acuerdo, muy importante eso que comenta. Maestra Isabel, maestra Edith, ¿quieren comentar para ir concluyendo? Sí, pues coincido con los dos compañeros, pero sí, yo creo que sí, el tema híjole, de salud a las poblaciones va un poquito más allá. Yo creo que no me gustaría sonar muy, muy, no sé, pero creo que sí falta más que nada reglamentar o armonizar este tipo de situaciones, porque la realidad es que yo creo que realmente sabemos lo que las comunidades requieren y necesitan. La realidad es que el presupuesto no nos va a dar para lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, a lo mejor como no podemos tener una infraestructura adecuada, a lo mejor por la distancia de una comunidad a otra, considerando a las comunidades nativas, pues también sería como ser un poquito más duros en ese sentido y decir, bueno, tú como servidor público, en atención o que trabajas en el sector salud, sí estás obligado a brindar una atención adecuada y acorde a las necesidades. Y si no estás o no tienes el conocimiento en el tema de interculturalidad de las comunidades, mínimo deberías de tomar un curso. Y si no lo apruebas o dar un incentivo, no sé, de alguna manera tendríamos que trabajar esta parte, porque la realidad es que todos conocemos las necesidades, pero sí falta como esa voluntad. Y si no hay voluntad, pues ahora sí que pues reglamentarlo, ¿no? Sería como esa forma. Yo creo que hay situaciones en las que sí debemos de tomar un poquito de medidas un poquito más fuertes, mínimo un curso que dure, no sé, 2 meses, 3 meses, y de ahí, pues ya quienes estén trabajando en el sector salud, pues ya van a tener un conocimiento, una noción, ¿no? Porque sí falta esa parte de la sensibilidad. La verdad, el tema de foros, talleres, congresos, también a lo mejor se les puede incentivar con eso, con tener algún foro, un taller, entregarles un diploma, no sé, de alguna manera. Yo creo que todos sabemos y conocemos ya las necesidades de pueblos originarios, pero pues a veces sí falta pues el recurso, a lo mejor también el personal, entonces sería enfocarnos un poquito más a otras cuestiones, considero. Esa sería mi opinión. Gracias. Buscar el recurso, ¿no? Bajarlo, para que lleguen a estas comunidades. Maestra Edith, ¿quiere concluir con algo? Sí, yo pues siento que a mi consideración sería un trabajo tanto interinstitucional, intersectorial. Es importante tanto como la sensibilización de los ciudadanos en cuanto a estos dos ámbitos que hay de la medicina, tanto la medicina tradicional como la medicina convencional, por así decirlo. Lo que platicábamos hace un momento, ¿no? De que aprendiéramos cómo identificar en qué momentos cada uno puede intervenir en nuestra salud diaria. Esa sería una parte. Y por el otro lado, en el sector salud, sí creo que es muy importante el tema de la sensibilización de los médicos y enfermeras, que son los que tienen el primer
trato o el trato directo con las personas de comunidades indígenas sobre la manera, ¿no? De las formas y la manera en que se refieren hacia ellos y en cómo les comunican la información. Yo creo que esa parte es bien importante, a lo mejor no disminuir como los términos tan científicos a algo más coloquial, porque a veces es complejo, pero sí tener esa sensibilidad al momento de darles las indicaciones a los pacientes, sobre todo que ellos pues puedan identificar la importancia de todos estos tratamientos de salud, ¿no? Que no son por capricho, por X, sino que cumplen una finalidad que es al final de cuentas pues beneficiar la salud del paciente. Porque si muchos médicos pues se hacen lo propio, que es nada más la atención, pero no buscan más allá, ¿no? Una cordialidad o un acercamiento con los pacientes para que ellos también pues tengan este seguimiento a su salud, ¿no? Sobre todo. Falta de la cuestión de políticas públicas, lo que decía la compañera Berta, el tema de talleres, diplomados, es muy amplio los ámbitos en los que pues muchos, tanto servidores públicos, en este caso desde ayuntamientos, desde Congreso local, desde el gobierno del estado, nos falta, ¿no? En muchos temas, por ejemplo, ahorita está el tema del aborto, que es legal en el estado de Baja California, cómo lo aterrizas en comunidades indígenas, cuando todavía no lo bajas ni siquiera al sector salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo muy inmediato, pero que también refleja, ¿no? Todas las limitantes que tenemos en los diferentes ámbitos de salud en las comunidades indígenas. Pues bueno, definitivamente hay mucho que trabajar, muchas áreas de oportunidad. Y pues, me da gusto que podamos, por parte de la UABC, realizar este tipo de conversatorios, de estos foros para poder platicar del tema y que haya gente como ustedes que están empujando y están trabajando en pro de la comunidad y que tienen la disponibilidad, ¿no? De hacer esto, el cambio. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reflejarse? Pues no sabemos, no sabemos y esto también es parte de la responsabilidad de la comunidad que quieran también participar y sumarse con este compromiso de cambio, ¿no? A veces supongo que también tendrán las ganas de tirar la toalla porque no se ven los cambios inmediatos a la misma velocidad en la que se hacen el esfuerzo, pero creo que es cuestión de paciencia, de tenacidad, y si no lo alcanzamos a ver nosotros, pues a lo mejor las generaciones que vienen atrás. Pues les agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes, su tiempo y todo su conocimiento. Y en nombre de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Universidad Autónoma de Baja California, les damos las gracias y las estaremos llegando a hacer sus constancias por su correo electrónico. Y pues estamos en contacto porque pues esto inicia en esta parte o bueno, más bien continúa, nos sumamos a este esfuerzo que ustedes ya han venido haciendo desde hace años atrás. Y pues estamos, pues ahora sí que en la total disposición de colaborar y ayudar en todas las acciones que se necesitan para hacer el cambio. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.